Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, en lugar de un vídeo de una salida fotográfica, lo que os traigo es un vídeo diferente, un vídeo en el que quiero compartir con vosotros parte del aprendizaje con algunos tips de lo que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo que me han ayudado a hacer mejores fotografías. Así que sin más dilación, vamos a ello. Bueno, pues yo quiero comenzar por algo que para mí a lo largo del tiempo he ido aprendiendo y es fundamental y básico, y es tener claro cuál es el sujeto principal de nuestra fotografía. Al principio, cuando yo empecé a hacer fotos, no lo tenía tan claro y yo hacía fotografías a escenas, ¿vale? Pero esas fotografías a veces carecían un poquito de contexto o no contaban una historia. Desde mi punto de vista, tener claro cuál es el sujeto principal de una fotografía nos ayuda a después componer esa fotografía en torno a ese sujeto principal para contar esa historia que queremos contar, ¿de acuerdo? Cuando yo hago vídeos en exterior, cuando salgo a hacer fotografía y los veis, y que son los que suelo subir, cuando os hablo de la composición, fijaos que siempre os digo, mi sujeto principal va a ser este, y entonces yo ya empiezo a cambiarme y a moverme para crear esa composición que me cuente esa historia sobre ese sujeto que está dentro de una escena, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, esta fotografía es un ejemplo muy claro, muy evidente de cuál es mi sujeto principal, ¿de acuerdo? Mi sujeto principal aquí, pues es esta montaña que tengo aquí, esto está hecho en Dolomitas, en Vallolet, ¿de acuerdo? Y este pináculo, esta montaña, es mi sujeto principal. Una vez determinado cuál es mi sujeto principal, yo quiero componer en torno a él. Y aquí, por ejemplo, utilicé un tronco que había caído, ¿vale?, para enmarcar ese sujeto principal y enmarcar también lo que es la cornisa, ¿de acuerdo?, la nieve que había caído la noche anterior. Bueno, pues todo esto me ayuda a que cuando tú mires esta imagen, tu vista se dirige al sujeto principal de la misma, ¿de acuerdo? Y esto es lo importante cuando hacemos composiciones en el suelo, ¿de acuerdo? Todo el hielo, la nieve, todo lo demás es contexto, pero mi sujeto principal está bien definido en esta imagen, ¿de acuerdo? Entonces esto ayuda mucho a la hora de que el espectador vea la historia y entienda lo que quiere que tú veas de esta imagen, ¿de acuerdo? Bien, y el segundo punto que también gira en torno al sujeto de nuestra imagen en cuanto a consejo de composición, ¿vale?, sería, ¿cómo decirlo?, que no nos limitemos a hacer en principio la fotografía de un objeto aislado, que hay ocasiones en las que sí que se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Ahora veremos un ejemplo de ello, pero si queremos contar una historia con contexto, siempre podemos añadir elementos en nuestra escena que nos ayudan a complementar al sujeto principal. Entonces lo que buscaremos es complementar. Con un tronco, como hemos visto en la imagen de antes, ese tronco complementa mi imagen, le da fuerza, me enmarca el sujeto principal, ¿de acuerdo? Pero hay otras situaciones en las que también podemos, cuando son paisajes muy grandes que nos vemos en un mirador, por ejemplo, y nos vemos absortos en una escena que es preciosa, pero si hacemos la fotografía decimos, algo falta, porque sí, nosotros lo estamos viendo, pero después en cámara pierde esa esencia y esa visión que tenemos nosotros no aparece en la imagen. Entonces tenemos que elegir un sujeto principal y después intentar complementarlo. Y un ejemplo claro de esto que estamos hablando, pues es, por ejemplo, esta escena. Esta escena está hecha en Dolomitas también, al amanecer, ¿vale? Y mi sujeto principal aquí, para mí, claramente son los montículos, las piedras, ¿de acuerdo? Y si me limito a hacer este encuadre, pues posiblemente me quede una foto muy bonita. De esto hablaremos ahora porque es otro consejo que podemos hacer. Pero si queremos hacer una fotografía más amplia, una fotografía más grande, que cuente un poquito la historia de dónde está esta piedra, qué tiene detrás, ¿vale? Que nos cuenta un poquito, pues eso, que la piedra se está cayendo, que es una piedra erosionada, que está en una montaña, ¿vale? Por su entorno se ve. Pues lo que hay que hacer es añadir elementos. Por ejemplo, en esta escena, este camino que tenemos aquí delante, pues nos ayuda mucho, además de la profundidad de la imagen, a completar
Y la historia en este punto de aquí y en la salida de sol nos da esa profundidad y además ilumina nuestra montaña y nuestra escena, ¿de acuerdo? Entonces, el sol y el camino pues complementan esta composición de manera que mi sujeto principal queda claro, sigue siendo, se aprecia perfectamente al ver la imagen, las piedras, pero todo el contorno, todo lo que le acompaña, nos ayuda a contar la historia de dónde estamos y qué piedras son estas, ¿de acuerdo? Un ejemplo en el que no tenemos una composición tan abierta es una composición más pequeñita, más metido dentro de la imagen, con más tele, ¿de acuerdo? Con menos angular, pues por ejemplo, podría ser esta, que está hecha en el delta del Ebro, ¿de acuerdo? Y tengo esta barca que está medio hundida y es muy, muy bonita. Y fijaos que aquí lo que he metido he dejado, ¿vale? Que están aquí, estas estacas de madera que están en el delta, ¿vale? Y que se utilizan para diferentes cosas, pero además de la luz, estas estacas complementan a mi sujeto principal, están alineadas en la misma posición que la barca. Bueno, aquí hay una serie de conceptos también de composición que habría que hablar más en profundidad, pero lo que quiero decir es que posiblemente, si no estuviesen aquí estas tres estacas, esta imagen aquí tendría, bueno, mucho espacio negativo, habría que darle una vuelta. Al meter estas tres estacas o dejarlas aquí en la imagen, pues la composición para mí se complementa con elementos extras que me ayudan a contar la historia de esta barca, ¿vale? Otra cosa que he aprendido a lo largo del tiempo es a no quedarme porque es algo que yo tendía a hacer mucho al principio. No sé si vosotros, ya me lo pondréis en los comentarios, pero yo cuando empecé con angulares y me quedaba sobre todo con aperturas pues muy angulares, ¿vale? Que sí, que son fotografías muy vistosas, pero al final no hay que tener miedo a hacer zoom. De hecho, yo os animo y os aconsejo que hagáis zoom en vuestras escenas. Cuando tenéis una escena delante, como la que hemos visto antes de Dolomitas, ¿vale? De Cinque Terre, de allí, si hacemos zoom dentro de esa escena que tenemos delante, encontraremos detalles que verdaderamente son fotografías dentro de fotografías. Entonces, no hay que tener miedo ni a utilizar los extremos, quiero decir, el angular, así como que tampoco hay que tener miedo a utilizar zoom y meternos todo lo que podamos dentro de la escena y buscar pequeñas escenas íntimas dentro de una escena que ya hemos hecho con imágenes angulares, ¿vale? Porque al final eso nos va a ayudar mucho a la hora de que nuestro ojo vaya aprendiendo a ver detalles que de otra manera no veíamos, ¿vale? Y un ejemplo muy claro de esto pues es por ejemplo, lo que hablábamos. En esta imagen, por ejemplo, podemos utilizar la misma, ¿vale? Yo aquí utilizo el angular para que mi composición gane fuerza, ¿vale? Y gane en contexto, ¿de acuerdo? Y además con el angular ya sabemos que el primer plano se potencia mucho. Pero cuando yo me meto con un tele, por ejemplo, esto está hecho con un 500, ¿de acuerdo? También en Dolomitas. Puedo sacar detalles en las paredes, fijaos, aquí se ve un camino, ¿de acuerdo? Por la parte de abajo. La luz quedaba parcialmente porque había nubes. Dejo un poquito de nubes para que se vea el contexto de la luz filtrada, la erosión de la piedra. Bueno, pues esto cuenta un poquito la vida que están teniendo estas paredes, ¿vale? No hace falta irnos siempre a imágenes angulares como pueden ser esta o como puede ser esta, ¿de acuerdo? Podemos utilizar y meternos dentro de la imagen y no tener miedo a hacer zoom, porque ya os digo yo que aunque sean menos vistosas, estas imágenes son increíbles y cuentan unas historias que las otras no cuentan. Así que no dejéis pasar esos momentos de luz en los que podemos capturar imágenes, como, por ejemplo, como esta. Y ya que estamos hablando de extremos a nivel de longitud focal, si utilizamos angulares, no hay que tener miedo ninguno a bajar al suelo, ¿de acuerdo? Yo os aconsejo, os animo a que además de hacer la fotografía
a un nivel de vista al nivel de la altura normal, que os dé el trípode, que estéis cómodos, que os animéis a buscar puntos de vista bajo. Podéis bajar a mitad de altura, hasta el suelo, podéis bajar mucho. Cuanto más bajéis, tenéis que tener claro que posiblemente tengáis que hacer un focus stacking, pero muchas veces merece la pena porque magnificamos ese primer plano, ¿vale? No siempre funciona, pero si queremos hacer fotos que son más impactantes, ¿vale? Pues es un tipo de fotografía que llama mucho la atención. No siempre es el que practico, pero hay momentos en los que ves la escena y tienes claro que hay que bajar al suelo. Por ejemplo, que tenemos delante, pues es uno de esos ejemplos, ¿vale? Esto está hecho también en Dolomitas, en las Tres Cimas, ¿vale? Y claro, cuando llegas aquí a este collado, lo primero que vi fue este empedrado que está así agrietado, está partido, ¿vale? Pero fijaos que hace estas formas perfectas, ¿de acuerdo? Y además toda la curva me lleva hacia el fondo, hacia mi sujeto principal, que estaba en una tarde, no había un atardecer de mucha luz, de mucho color, pero es que estaba espectacular. Fijaos las nieblas metiéndose entre las Tres Cimas, ¿de acuerdo? Y aquí esto está hecho pues con un punto de vista muy muy bajo, prácticamente en el suelo, para enfatizar y hacer que todo este primer plano gane mucha predominancia, pero sigue quedando claro que mi sujeto principal son las montañas que están detrás, y esto lo que me ayuda es, pues eso, a potenciar esa imagen y que la vista vaya hacia el fondo, ¿de acuerdo? Así que ya os digo, no tengáis miedo a bajar hacia el primer plano, hacia el suelo, para obtener un primer plano muy potente. Bueno, y déjame decirte que tienes a tu disposición mi página web en la que te puedes suscribir a la newsletter, ¿de acuerdo? Una newsletter en la que si te apuntas, pues yo te iré mandando información, ¿de acuerdo? Sobre las cositas que voy haciendo, los nuevos vídeos, los proyectos que vienen, los que han pasado, por si te has perdido alguno, ¿de acuerdo? Pero además de suscribirte, tienes acceso al blog, ¿de acuerdo? En el que tienes un montón de artículos con un montón de información que siempre es interesante, y acceso, pues eso, a mi portfolio y a diferentes cosas. Así que ya sabes, suscríbete a mi newsletter a través de mi página web. Otro consejo que posiblemente yo aplicaría incluso antes que todos los que hemos hablado hasta ahora, pues es llegar con tiempo suficiente a la escena, al lugar, a la localización, ¿vale? Yo creo que de esto ya os lo digo también cuando voy por ahí a hacer los vídeos. Y es que yo llego, normalmente si voy a hacer un atardecer, suelo estar 2 horas antes en la zona, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque sean luces más duras y no sea la luz de cálida o con colores que queremos siempre, el tiempo, el clima, la naturaleza, nos ofrece momentos de luz que en otras ocasiones no hay. Y si estamos allí, además de poder hacer un estudio de la zona y buscar nuestras composiciones, buscar nuestros encuadres, se pueden dar momentos de luz que de otra manera no encontraremos. Por ejemplo, esta fotografía que hemos visto antes de Dolomitas con ese primer plano está hecha 3 horas antes de la puesta de sol, pero yo voy allí, me llevo un café, me llevo un bocadillo, me doy una vuelta y de pronto entran las nieblas, y eso pues me hizo sacar esa fotografía que de otra manera no habría conseguido. Esta fotografía es la que os digo, la misma de antes, ¿vale? Esta fotografía está hecha 3 horas antes de la puesta de sol. Cuando el sol se puso, de hecho, las nubes, las nieblas se metieron tanto que no se veían las Tres Cimas. Sin embargo, en este momento fui capaz de capturar esta imagen con una luz muy suave, muy interesante, y más tarde no hice nada. Es decir, yendo antes a la localización, conseguí una fotografía que si hubiese ido justo para la hora a la que quería hacer la fotografía, pues no la habría conseguido, ¿vale? Así que ya os digo, yo os aconsejo que vayáis siempre con tiempo suficiente. Y algo que también desde mi manera de entender la fotografía como un arte, como una forma de expresión personal, ¿de acuerdo? Es el postprocesado. No tener miedo a postprocesar nuestra imagen, a trabajarla. Cuando capturamos un archivo en nuestra cámara, lo hacemos en formato crudo, en formato sin que sea JPG, ¿vale? Que es lo que todos hacemos. Eso nos da una flexibilidad y una versatilidad a la hora de trabajar con nuestras fotografías, que nos permite completar esa visión que tenemos de la escena con
los colores, trabajar un poquito la luz, trabajar esa imagen para que exprese lo que nosotros queremos que exprese y para llevar al espectador a entender qué es lo que nosotros queremos contar. Y eso lo hacemos de dos formas. Una, en el campo, ¿vale? en la localización, con nuestro encuadre, aprovechando los momentos de luz, pero también, creo yo, muy importante, el poder completarlo con el procesado o postprocesado de nuestra imagen, ¿de acuerdo? Así que yo creo que no hay que tenerle miedo. Se puede aprender, hay infinidad de tutoriales y de cursos, y después lo que más te va a ayudar a aprender a procesar tus imágenes y a crear tu propio estilo es la práctica. Yo creo que la práctica es fundamental, ¿vale? Hay que coger unas bases y practicar mucho. Así que yo os aconsejo que trabajéis vuestras fotografías hasta el nivel que vosotros queráis, poquito, medio, mucho, bueno, lo que vosotros queráis, pero que no le tengáis miedo y que no pensemos que solamente el archivo original es el bueno y que lo demás ya no sirve, ¿de acuerdo? Así que este es un punto que también considero bastante importante. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo en el que os he dado algunos consejos, algunos tips de las cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años y que considero que son muy importantes y que me han ayudado a hacer mejores fotografías. Espero que te ayuden. Si tú tienes algunos otros, no te olvides de dejármelos en los comentarios. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.